desde Quito, Ecuador. Seguimos con nuestros talleres de agosto, mes de las artes. Y hoy quiero tejer con ustedes un lindo personaje que hace alusión a un pajarito llamado curiquingue, que es de la sierra del Ecuador. De este personaje, que es típico prácticamente de Riobamba, salen un grupo de más personajes que poco a poco les iré haciendo, aunque se termine estos talleres, ¿sí? Este personaje es un colorido pajarito que se pone un cono de colores, como les vuelvo a repetir, con unas alas bien frondosas, tiene una especie como de delantal para poner todos los adornos que quiera, y la danza es muy alegre. Yo les voy a dejar en mi blog la historia de este personaje. Yo sé que les va a gustar, así que manos al tejido. Para tejer este lindo personaje vamos a usar lo siguiente. Un cuerpo base para amigurumi, el que ya hicimos anteriormente. Aquí tengo estos colores que son de lana cable, es más gruesita. Aquí está turquesa, fucsia y amarillo. Vamos a necesitar crochet de número 4, esta bolita de felpa en color rojo, ojitos movibles o locos como les llaman, una naricita de las que usamos para los muñecos de nieve, marcador de puntos, una pinza para el relleno, tijeras, silicona líquida, plumón y también una aguja lanera. No la tengo a la mano, pero anoten también. Miren qué ternurita cómo quedó el cuerpito de mi muñeco. Con esta base ustedes pueden hacer todos los muñecos que deseen. Ahora vamos a hacerle un ponchito, una especie de ponchito, y voy a tomar con el crochet número 4, vamos a tejer las cadenas necesarias. Puntito de inicio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pongamos 5 más, 3, 4 y 5. Están 15 cadenitas. Ahora vamos a hacer vueltas de medio punto hasta el cuello. Vamos a subir entonces la primera cadenita y el resto hacia atrás con medio punto. Esto es súper facilito. Una vez que terminamos la vuelta, vamos a tejer, como les digo, las vueltas necesarias más o menos un poquito más abajo de la entrepierna, más o menos ahí. De ahí hasta el cuellito vamos a tejer, ¿sí? No se olviden de tejer el último punto para que no les descuadre la pieza. Bien, amigas, ya está parte del ponchito y me han salido 14 vueltas, más o menos ahí es suficiente. Ahora he tejido 5 medios puntos, luego he tejido 5 cadenas y ahora vamos a tener que acomodarnos como sea para hacer el otro lado del poncho. ¿Por qué razón? Porque luego no sé cómo voy a hacer para ingresar. Entonces por aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y ahí trato de pinchar para tejer el punto que viene. Y obviamente completo el resto de puntos, que serían 5, porque acuérdense que tejimos 15 puntos. Entonces va así.
ahí. Y ahora doy vuelta y tejo esos 15 puntos. Así. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Este es el punto número 5. Y luego voy a tejer las 5 cadenitas. Con cuidado y con paciencia, que ya cuando esté listo este personaje van a ver que valió la pena. Aquí están 3. Y 5. Luego los 5 puntos de este lado. Aquí estarían 2 vueltas. Y vamos a seguir tejiendo hasta completar las 14 del lado de la espalda. Ahí. Sigamos entonces. Bien, amigas, ya tengo completas 14 vueltas del lado de la espalda y solo voy a recortar. Ahora vamos a rematar y voy a pasar un bordecito con el color turquesa. Hasta aquí todo muy fácil. ¿Qué tal? Entonces, paso el hilo y a la vez pierdo también este que me quedó aquí. Subo con una cadenita y vamos a tejer medio punto en todo el borde, lo cual indica que voy a tener en este lado 14 medios puntos más 14 del lado de el pecho, serían 28. Aquí vamos a poner en cada esquina 2 medios puntos y voy dando vuelta, 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 vuelta hasta acá, 2 medios puntos y termino aquí con un punto porque ya tengo el primero. ¿Sí? Avanzando, como les dije, con el bordecito, aquí he puesto en la esquina 2 medios puntos. Ahora, esta es la parte delantera y aquí ustedes van a tomar la cadenita de base, donde iniciamos los puntos, ahí. No todo el punto porque como es gruesa la lana no va a quedar tan bonito, entonces aquí, en la cadenita, así. Aquí en el primer punto vamos a hacer punto y aumento, ¿sí? Cada esquina tiene 2 medios puntos ahí mismo. Y terminamos tejiendo cada punto de borde. Bien, ya estoy en la esquina y aquí está el punto de este lado y el punto primero. Solamente voy a hacer lo siguiente. Por detrás de este punto voy a pasar el hilo
para rematar. Ese hilo no lo voy a recortar porque luego voy a poner unos flequitos y ya lo voy a igualar. Ahora, para los lados vamos a poner estas tiritas. Y es una tira con 25 cadenitas. De 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Listo. Entonces vamos a cerrar. Y hacemos un nudito en los dos lados. Ahí. Y este hilito recorto. Lo mismo de este lado. Listo. Y vamos a poner a la misma altura. He contado 8 vueltas para poner esta tirita. Vamos a pasar con cuidado. Igual en el otro lado. Aquí. Ya. Y aquí solamente hacemos un pequeño amarre, un pequeño nudito. Ahí. Y ahora vamos a poner los flequitos para luego hacer el cono y las alas. Yo aquí ya tengo una. Va así. Bien, ahora he cortado tiritas de 11 centímetros de color fucsia y turquesa para poner obviamente como flecos en su ponchito. Entonces yo ya lo hice y saltándome un punto así de atrás hacia adelante para que quede muy bonito este detalle. Así. Y aquí como me quedó el hilo, entonces ese hilo también va a ser parte de mi fleco, poniéndole
en el último punto. Así. Y tomo el hilito también para pasarlo con estos de acá. Y listo. Haciendo cuentas, como les digo, salió 8 flequitos en cada lado. Ahí está. Ahora vamos a tejer sus alas. Tienen que quedar así. Están hechas en punto cocodrilo. Mire. Vamos entonces con el hilo de color fucsia. Con el crochet número 4 vamos a tejer las alas de esta manera. Hago mi nudito de inicio y tejo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con punto deslizado y ahora voy a subir 3 cadenas y seguido dentro de las cadenitas en este aro que se forma en el medio vamos a tejer 4 puntos altos. Con las cadenitas que inicié serían 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo una cadenita y vuelvo a tejer 5 puntos altos. Ahí está, 5 puntos altos. Ahora, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo espacio tejemos punto alto. Y luego tejemos una cadenita. Vamos al centro, tejemos punto alto, cadenita y en el siguiente punto alto tejemos 1, cadenita y 2. Así. 2 puntos altos con cadenita en el medio. Ahora subimos con 3 cadenitas y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos altos, luego cadenita y vamos a tomar este punto de acá, de esta manera. Tejo aquí, tomando el punto así, ahí, los 5 puntos de este lado. Miren cómo va quedando. Ahora,
Me voy a apoyar en el siguiente punto alto que está en el medio con el hilo hacia atrás. Para pinchar ahí y luego tejer medio punto. Ahora, de este lado voy a voltear para tomar este punto alto y voy a tejer ahí 5 puntos altos. Una cadena y volteo para tejer en el siguiente punto 5 puntos altos. Estamos volteando el trabajo conforme vamos tejiendo en forma circular. Ahora vamos a cambiar de color y voy a hacer con color turquesa esta parte de las alitas. Si escuchan por ahí como que cae un poquito de agua, no sé. Espero que no les interrumpa porque es mi cafecito de la tarde. Vamos entonces. Aquí en el primer punto voy a pasar el hilo. Subo 3 cadenitas y en el mismo lugar tejo otro punto alto. Aquí va a quedar una V. Ahora tejo cadenita y me voy al siguiente espacio, al centro de mi escama y tejo un punto alto. Luego una cadenita y me voy al centro, aquí, donde está el punto alto para tejer un punto alto, una cadena y un punto alto. Así. Y luego tejo una cadena para irme al centro del otro punto, de mi otra escama. Tejo punto alto, cadena, me voy al primer punto de este lado y tejo punto alto, cadenita y punto alto ahí mismo, en ese espacio. Mire. Ahora voy a subir con 3 cadenitas y continúo en este mismo punto tejiendo 4 puntos altos. Tejo una cadenita y vamos a rotar el tejido de manera que me voy al siguiente punto y tejemos 5 puntos altos dentro del punto. Ahora, me voy por acá al punto alto que sigue, pero con el hilo hacia abajo. Pincho por aquí en el punto y luego vamos a pasar para tejer medio punto. Ahora, vamos a rotar el tejido para acá, así. Y tomo este punto y vamos a tejer en ese punto aquí
aquí en el espacio 5 puntos altos. Esto va rotando más o menos como las agujas del reloj. 3, 4, 5. Una cadenita y rotamos para ir al siguiente punto. Y ahí tejemos 5 puntos altos, formando la siguiente escama del cocodrilo, porque este punto obviamente se llama así. Está 2 puntos, me faltan 3. Dos y 3 para completar los 5 de este lado. Ahora me voy al siguiente punto alto con el hilo hacia abajo. Pincho y paso el hilo para tejer medio punto. Voy a voltear hacia acá para tomar el siguiente punto de mi V y tejer ahí 5 puntos altos. Cadenita, volteo hacia donde está el último punto y tejemos 5 puntos altos ahí también. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo espacio tejemos punto alto. Luego, tal como hice acá, otra V en el siguiente primer punto de este lado. Ahí vamos a tejer otra vez entonces punto alto, cadenita y punto alto. Luego pasamos directamente al siguiente punto alto y tejemos lo mismo, punto alto, cadenita y punto alto. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo, punto alto, cadena y punto alto. Vamos al siguiente. Así. Y aquí en el último hacemos lo mismo. Punto alto, cadenita y punto alto. Pero este punto alto lo terminamos en la primera cadenita. ¿Sí? No en el huequito. Para que se afirme el punto. Y ahí está. Están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 V's. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a tejer con el color amarillo. Ahora vamos a ir con el color amarillo. Me voy al primer puntito
y voy a subir con 2 cadenitas. Me voy al siguiente espacio y tejo un punto hasta la mitad. Voy al siguiente espacio y tejo igual, un punto hasta la mitad. Cierro y queda unido los 3 puntos. Voy a hacer lo mismo en los siguientes puntos. Vamos, un punto hasta la mitad. Voy al siguiente espacio, un punto hasta la mitad y en el siguiente hago lo mismo. Luego cierro y hago uno solo. Vamos con los siguientes. Punto hasta la mitad, punto hasta la mitad, punto hasta la mitad y cierro. Y aquí el último. Punto hasta la mitad, punto hasta la mitad y punto hasta la mitad tejiendo aquí sobre el último punto. Cierro y listo. Ahora doy vuelta, subo con una cadenita y tejo medio punto, 2, 3 y 4 medios puntos. Ahora voy a recortar dejando un poquito de hilo y cierro y queda así nuestras alitas. Miren qué bonitas. Ahora vamos a colocar en el muñequito. Miren, amigas, ya le he colocado una de las alitas y ahora vamos a colocar la siguiente. He perdido el hilo de color turquesa en medio de estos puntos de aquí. Solo me queda el de color amarillo. Entonces, por un momentito, el ponchito le he abierto para poder pasar por aquí, cerca del cuello, ese hilo. Paso el hilo por acá y paso por debajo del bracito, así, para sostener del otro lado. Entonces aquí en el otro lado, así mismo a la altura del cuello, tomando el punto de la alita, jalamos yendo por aquí, así, ese hilito. Ahí. Ahora vuelvo por aquí, así, por donde está el cuellito del vestido, le bajo. Y ahora simplemente vamos a sujetar por aquí haciendo un remate. Eso, como no es notorio, no hay ningún problema. Y ahora simplemente escondemos el hilo por acá. Así. Ahí. Lo saco por acá para que quede bien. Ahí está. Ahora volvemos a amarrar el vestidito con un pequeño nudo. Ahí. Y por acá. Ahora, para que quede fija la alita, simplemente le voy a poner un poquito de silicona
por aquí, con cuidado de que no se les vaya a manchar ni se vaya a echar a perder el trabajo. Por aquí, así, y listo. Vamos a poner su alita. Ahora, en cuanto se seca la ala, vamos a preparar el material para hacer su gorrito. Vamos a empezar el gorrito con lana de color amarillo y con el crochet de número 4. Yo ya medí la circunferencia de la cabecita del muñeco y con esa medida vamos a tejer 40 cadenas. Tengo ya 40 cadenitas y viendo que esté todo bien rectito, vamos a cerrar para tejer en círculo. En la primera cadenita voy a cerrar con punto deslizado. Subo con la primera cadenita para seguir tejiendo el resto con medio punto. Ya terminé mi primera vuelta de medio punto y ahora voy a pasar a la siguiente sin cerrar con punto deslizado. Aquí va a ir todo en espiral. Entonces tejo el primer punto y sigo tejiendo el resto todo en medio punto. Y una vez que termino esta vuelta, voy a tejer una vuelta más en el mismo color. He tejido 3 vueltas con el color amarillo. Ahora voy a hacer cambio de color y obviamente ya recorté. Y vamos de esta manera. Paso el color turquesa. Procuro que este primer punto de cambio de color sea un poquito apretado. Y ya van a ver en el cierre cómo pasamos a la siguiente vuelta. Entonces terminemos de tejer esta vuelta toda en medio punto. Bien, ya estoy al final de la vuelta y ustedes sí ven que aquí está una especie de gradita. Entonces, para pasar esta vuelta no voy a tejer aquí, que sería el primer punto, ¿sí? Sino que me voy a ir acá donde está este punto y ahí cierro. Luego paso a la siguiente cadenita donde comienza mi segunda vuelta. Y luego obviamente la siguiente vuelta no va a ser problema porque es con el mismo color. Una vez que terminan la vuelta número 3 con color turquesa, vamos a hacer el mismo procedimiento con el color fucsia. Bien, amigas, he completado 3 vueltas de amarillo, 3 de turquesa y 3 de color fucsia. Hice una vuelta más en color amarillo con 40 puntos. Ahora vamos a empezar a disminuir. Pongan atención. Este es el último punto y como les dije, lo voy a cerrar donde está el punto anterior. Ahora, vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Entonces, tejo el primer punto, pongo mi marquita y vamos. 2, 3, disminución. 1, 2, 3, disminución. 1,
2, 3, disminución, y así terminamos la vuelta. Una vez terminada la vuelta, disminuyendo, después de cada 3 puntos hice una vuelta más en color amarillo y termino con 32 puntos. Ahora vamos a hacer otra disminución con el color turquesa. Sí, cabe indicar que la vuelta de color turquesa también tiene 32 puntos. Puse punto sobre el punto anterior. Ahora entonces voy a tejer el primer punto. Para tejer 2 y disminuir 1. Entonces está 1 con este 2 y vamos. Disminución. 1, 2, disminución. 1, 2, disminución. Termino esta vuelta con disminución y la vuelta siguiente es punto sobre punto. Luego con el color fucsia hacemos una vuelta más de punto sobre punto para hacer la siguiente disminución. Bien, amigas, ya he tejido las siguientes vueltas y ahora estoy en el color fucsia. Cierro. Y aquí tengo 24 puntos. Ahora voy a hacer el primer punto y luego hago disminución. Punto, disminución. Punto, disminución. Y una vez que termino esta vuelta, tejo una más punto sobre punto. Bien, he avanzado aquí y tengo 16 puntos. ¿Sí? Punto sobre punto. Acuérdense que la vuelta del medio es donde vamos a hacer disminución. Ahora, voy a hacer 8 disminuciones seguidas para que me queden 8 puntos. Entonces aquí voy a poner mi marquita para no confundirme. A pesar de que aquí ya se cierra cada vez más, no hay problema entonces para confundirse. Vamos una disminución. Aquí la siguiente serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a tejer la última vuelta con los 8 medios puntos que nos queda. Miren, amigas, quiero que vean bien estas piecitas. Las he preparado con goma eva, como le dicen en algunas partes, o Fomix, como decimos aquí en el Ecuador. Así tal cual les voy a dejar la imagen en mi blog para que se descarguen, puedan imprimir y saquen el molde. ¿Sí? Ahora vamos a pegar sobre el gorrito, que miren cómo ha quedado. ¿Sí? Miren, amigas, qué bonito está quedando. Le he pegado los ojitos,
la nariz y la boquita. Ahora voy a hacer un borde de medio punto y luego uno de cangrejo. Entonces vamos. Es para darle ese toquecito de ave a mi curiquingue. Entonces aquí paso el hilo, subo una cadenita y en cada hilito de base tejo el medio punto. ¿Sí ven? Es la base en donde monté yo mis cadenitas. Así. Toda la vuelta con medio punto. Estoy en el final de mi vuelta y voy al primer punto, cierro con punto deslizado y ahora subo una cadenita y me voy hacia atrás en el punto siguiente. Tejo medio punto. Me voy hacia atrás y tejo medio punto. Así, hacia atrás, paso y tejo medio punto. Hacia atrás y tejo. Este sería punto de cangrejo, ¿sí? Así. Es como un medio punto, pero en reversa. Entonces vamos así. Así. Hacia atrás. Paso y tejo mi punto. Y así termino mi vuelta. Bien, amigas, estoy en el último punto y ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy al primer punto para pasar con un crochet más pequeño, es más fácil. Paso el hilo hacia atrás. Vamos a recortar y vamos a rematar. Y eso es todo. Vamos a perder este hilito por aquí. Y qué bonito queda. Miren qué bonito queda el gorrito del curiquingue. Ahora, yo les había dicho que necesitamos una bolita de felpa y yo he pegado los ojitos a los lados, ¿sí? Porque este pajarito tiene esa característica. La naricita que les había pedido de muñeco de nieve le vamos a pegar obviamente en el medio, pero hacia abajo, como que dé a entender que es un pico. Ahora vamos a poner esta cabecita aquí, en la punta de nuestro gorro. Y lo vamos a hacer pegándole con silicón. El hilito lo he colocado en la mitad, este que quedó. Y con mucho cuidado voy a pasar en el centro de la cabecita porque con 2 hilitos más luego voy a poner una cresta. Entonces aprovecho de una vez para poner el silicón, pero con mucho cuidado para que no se les vaya a manchar. Ahí. Y listo.
Voy a dejar que se seque un poquito para poner los hilitos que van en la cresta. Tengo estos dos hilitos. Más o menos tienen unos 8 centímetros. Doblo a la mitad y como ya le puse un poquito de silicón aquí en la cabecita, pegamos. Voy a dejar que se seque. Para mostrarles luego cómo colocamos en la cabeza del muñequito. Ahí que esté bien pegadito y vamos a recortar esto para que quede igualito. Ahí. Ahora vamos a colocar en la cabeza del muñeco. Esperemos que se seque. Qué bonito que quedó, la verdad me encanta. Miren su cresta, qué bonito. Cómo está. La verdad, yo le veo un poco parecido al perrito de mi hijo. Se llama Lucas, por los ojitos. Pero obviamente esto es un pájaro. Dejémonos de chistes. Ahora vamos a colocar en la cabecita del muñeco. Yo les había dicho que no le voy a poner ojitos ni nada, solamente es el muñeco simple y sencillo porque voy a taparle con esta máscara. ¿Sí? Entonces no creo que haya necesidad de ponerle nada, o sea, ojitos ni nada, porque así es del personaje. Entonces yo por seguridad, para que no se vaya a soltar, solo un poquito voy a poner silicona, pero hay que tener cuidado para que no se les vaya a manchar. En esta partecita de aquí. Y ya digo, es solo con el fin de que no se vaya a perder, porque obviamente esto no es un juguete, esto es un adorno que ustedes pueden regalar a algún turista que tengan de amigo, o pueden tener ustedes también en casa, porque es algo bonito, para mostrar a sus hijos nuestras leyendas y tradiciones ecuatorianas. Esto pueden poner en alguna oficina de turismo, pueden poner en su estudio, pueden poner en una sala, en fin. Es un adorno muy bonito y lo más bonito es que es hecho a mano y con mucho cariño. Ahí. Alrededor de toda su cabecita. Entonces ahora con mucho cuidado, como les digo, van a colocar la cabecita para que se pegue al gorro. Ahí, por acá, así. Cuando yo estaba en la escuela, los trajes que les dieron a mis compañeros eran no así con este conito, tapado toda la cara. Ahí los chicos, obviamente porque era una danza, era el mismo traje pero como gorrito y asomaban la cara a los chicos. Pero igual, si ustedes buscan el personaje del curiquingue, ya como tal, en la mayoría de bailes tradicionales lo utilizan así, tapados el rostro y danzan con su curiquingue. Miren cómo queda bien lindo y eso es todo. Hagan amigas en casa, incluso para los chicos aquí en el Ecuador esto les puede servir para los trabajos culturales que les mandan a hacer en la secundaria, trabajos de participación estudiantil. Ahí está una buena idea. Miren, ahí está bien bonito mi muñeco y ahora solamente vamos a danzar. Caras, caras, curiquingues, caras, caras, curiquingues, alza la pata, curiquingues. Ahí está. Les dejo entonces. Y de tarea,
van a hacer otro muñeco de base, ¿sí? Solo el muñeco base para hacer otro personaje más para finalizar esta temporada de talleres de agosto, mes de las artes. El muñeco de base quiero que lo hagan el cuerpo de color blanco, las manos y la cabecita en color beige o color piel. Ahí les dejo entonces. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper bonito? Me encanta la idea de compartir con ustedes todo lo relacionado con mi país. Esto es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y qué bonito que ustedes sepan acerca de esto, ¿sí? Como les dije, es un personaje de Riobamba y es típico de los pases del niño que le llaman. Ahí sale el payaso típico del Ecuador que ya van a ver ustedes. Tiene un traje muy diferente. También el perro del pase del niño. También todos los personajes, como les digo, les voy a ir haciendo en video. Aunque ya hayamos terminado agosto, mes de las artes, que fue dedicado especialmente para los chicos en vacaciones. Hagan, amigas, miren qué bonito. Si ustedes tienen una agencia de viajes o amigos, turistas, o quieren dar un regalo muy diferente, pues aquí está, ¿sí? Para que ustedes lo hagan. Déjenme en los comentarios qué más quieren ustedes tejer que sea relacionado con nuestras tradiciones del Ecuador, que a todas trato de leerles. Si les gustó este video, denme dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Les dejo de tarea hacer el cuerpo base que hicimos al principio para poder hacer en el siguiente video y último de temporada vacacional, que es el payaso tradicional del Ecuador. Como les digo, posteriormente yo seguiré haciendo en sábado de manualidades este tipo de trabajos para dar a conocer a mi país por medio de mi canal. Porque yo puedo tejer, como está en mis listas de reproducción, ropa de mujer, de hombre, en fin, pero también quiero compartir esta partecita que es de los ecuatorianos. Así que pues yo no les canso más y ya nos vemos. Bye.